habéis mentalizado de que tenemos que despertar estos 4 aspectos, ¿vale? Entonces, una vez despertados estos aspectos, vamos a ir paso a pasito. Vamos a empezar a pensar qué es lo que le vamos a entregar a nuestro director y ver si le podemos convencer de que nuestra propuesta es interesante. Primer paso para ello, la idea. Entiendo de que a alguien lo que le interesa es tener una idea rápida, que le cueste poco dinero y que de alguna forma minimice su tiempo de elaboración. Por desgracia, un trabajo de este tipo normalmente suele ser bastante duradero. O sea, si tenéis una proyección de 20 horas, de 40 horas, a ver, seamos realistas. Normalmente un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado, una tesis requiere de mucho tiempo, de vuestro tiempo. Entonces, es cierto que no es lo mismo 12 créditos que 4 años, ¿vale? Pero que incluso en las escalas temporales de 12 créditos, el TFM o el TFG suelen ser trabajos duraderos, ¿vale? Entonces, entiendo de que las ideas os limiten, intentéis hacer algo sencillito. Normalmente lo que me suelo encontrar son estudiantes que te quieren hacer una búsqueda bibliográfica. Problemas con las búsquedas bibliográficas, que no suelen ser aceptados por los tribunales. O sea, no es un trabajo. Tenemos que tener claro que las ideas tienen que tener varios aspectos. Un aspecto, que sea novedoso. O sea, no me vale que me presentéis una idea que ya se ha hecho. ¿De qué me sirve? Si el tribunal me lo va a echar para atrás. Como director, os lo tengo que echar para atrás. En consecuencia, tiene que ser original. O sea, tiene que ser propio de uno mismo. Una idea nueva y propia, que a su vez sea viable a nivel económico y a nivel temporal. Se ajuste un poco a las exigencias temporales y a tu propia economía, evidentemente, porque no se pueden hacer muchas propuestas, pero hay propuestas muy caras que estén relacionadas con los estudios. Evidentemente, si estoy trabajando en un entorno artístico, no puedo proponer un entorno, digamos, de neurociencia, y que sea atractiva. Este último punto, que parece muy... lo he puesto al final por un motivo muy claro. O sea, normalmente cuando se os explican sobre las ideas, se os dice que tiene que ser novedoso, original y viable. Y lo de relacionar con el estudio es obvio. Pero atractiva es sobre todo porque cuando una persona está en un tribunal y durante toda una mañana ha estado recibiendo trabajos muy parecidos, cuando llega alguien con un TCM, por ejemplo, con una idea que nunca lo ha escuchado o que sea algo muy llamativo, pues tiene un plus. Parece que no, pero tiene un plus. Entonces es muy interesante que la propuesta que lancéis a vuestro director sea atractiva, que sea diferente, que sea algo diferente al resto. ¿Vale? Para el primer paso, digamos, la idea es una pregunta normalmente. Entonces, ¿cómo definimos la pregunta en investigación? ¿Dónde surge? Normalmente surge de nuestras propias reflexiones. Las reflexiones pueden ser múltiples, pueden proceder de escuchar unas charlas, de preparar alguna charla, de leer algún artículo o un libro. O sea, nos pueden surgir en muchos entornos. El caso es que, digamos, es fruto de nuestras propias reflexiones en un entorno determinado. Entonces, una vez elegida la pregunta, tenemos que verificar que hay una relación con el tema de investigación que nos interese. Y una vez que encontremos esa relación, pues ya generamos esa necesidad y se lo planteamos. Se lo planteamos a nuestro director. Tenemos las ideas claras del proyecto, o sea, tenemos la idea, lo desarrollamos con ideas o objetivos muy claros y se lo proponemos a nuestro director. ¿Vale? Pero ahora bien, esa idea hay que empezar a trabajarlas, porque también tenemos que recordar pensamiento crítico. Podemos proponer una idea que ya se ha hecho, o que es una idea totalmente sin fundamentos. Entonces tenemos que necesitar confirmar que esa idea que nosotros vamos a proponer al director es una idea correcta. Entonces, ¿cómo lo confirmamos? Una vez que elegimos las ideas, tenemos que ir en busca de nuestros argumentos, de nuestras pruebas, de hechos, de documentos, de algo que nos permita utilizarlo para decir, esta propuesta es válida. Entonces tenemos una fase de búsqueda bibliográfica, que después va a ser derivada a una fase de estudio, análisis, de alguna forma de verificación de que esa información nos indique de que la idea sea novedosa, original, que sea atractiva, etcétera, etcétera. O sea, recordad, tenemos una idea, tenemos que verificar. Y una vez que verifiquemos, pues nos va a resultar mucho más fácil
no darle excusa al director y decir, oye, que lo que estás proponiendo no es correcto. Pues no, es novedoso y es de alguna forma interesante. Una cosa que os pueden decir de esto es que estéis utilizando fuentes bibliográficas inadecuadas. Entonces, para ello tenéis que tener presente siempre que tenemos tres tipos de fuentes. Normalmente tenemos dos tipos de fuentes bibliográficas. Las fuentes primarias, que son las originales, la del propio autor de la idea que se haya publicado, o de los datos que se hayan publicado, o de la investigación que se haya publicado, o sea, la fuente original, ¿vale? Suelen ser los artículos científicos, suelen ser los libros, digamos, elaborados por uno mismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces son fuentes primarias. Después empezamos a hacer recopilaciones de esas fuentes primarias y hacemos algún tipo de review, algún resumen y demás. Entonces hablamos ya de otros tipos de contenidos. Dependiendo un poco de la calidad de recopilación de esa información, podemos estar hablando de fuentes secundarias o de fuentes terciarias, incluso ya de fuentes, digamos, de otros niveles, ¿vale? Entonces es importante que cuando estemos analizando y convencer y validar nuestra idea, utilizar fuentes primarias. Es lo recomendable, a ver, que algunas veces necesitamos utilizar fuentes secundarias, sobre todo cuando no conocemos mucho el tema. O sea, entiendo que necesitemos algún review, algún resumen del tema, algunas referencias bibliográficas genéricas que nos permitan de alguna forma entender mejor el tema. Una vez que ya estamos familiarizados con la temática, ya nos va a resultar mucho más fácil ir a la fuente primaria. Y por último, ya tenemos la validación de la idea, tenemos que proponer al director nuestra propuesta. Inicialmente se lo podéis decir verbal, pero normalmente os va a pedir un escrito. Ese escrito, ¿qué es lo que contiene? Pues contiene un título, digamos, contiene una parte en la cual se justifica con la descripción del problema, que serían los argumentos de investigación. Después tenemos un propósito, que serían los objetivos, y el tipo de trabajo, que nos va a marcar, digamos, la metodología. Normalmente, hombre, esta parte es la fundamental, pero también podemos describir el equipo de trabajo, la viabilidad y la bibliografía. Esta normalmente suele ser una propuesta convencional de cualquier tipo de TFG o TFM, incluso de tesis doctoral, inicialmente. Digamos que es nuestro primer contacto con el director, ¿vale? Se lo podemos decir verbalmente o por escrito. Yo lo recomiendo que sea por escrito. Entonces, si es por escrito, ¿qué tipo de texto vamos a utilizar? Texto argumentativo. Recordad, el estilo, digamos, científico, el estilo que os comenté, ¿no? El formal. Entonces, ¿cómo se construye un texto argumentativo? Normalmente tiene, como aquí se indica, cuatro partes. El título, la tesis, los argumentos y la conclusión. O sea, en un texto argumentativo, lo bueno que tiene es que está muy bien estructurado. Entonces nos va a resultar muy fácil. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos y eso de otros textos argumentativos y demás. Bueno, la idea es inicialmente, esta es una propuesta inicial de un estudiante, o sea, mi idea inicial es esta, proponeros pequeñas pinceladas de cómo afrontar un TFM o un TFG o una tesis. Después quiero dar algún tipo de sesión en el cual se os explica algo más. ¿Vale? Aquí pongo unos cuantos ejemplos. Y después, bueno, después ya de forma anecdótica para terminar, es cierto de que, como ya he dirigido bastantes estudiantes este tipo de trabajo, pues me resulta muy fácil que me surjan algunas preguntas. Entonces, un día me dio un año, tenía 10 estudiantes que iban a hacer TFMs, y dije, bueno, voy a ver la interacción del director con los estudiantes. Si hay más intercambios de mensajes, si hay más conversaciones y demás, pues igualmente eso puede ser sinónimo de un mejor producto final. Entonces, pues aquí en esta gráfica se os muestra aquí el número de mensajes dirigidos al director y los distintos alumnos. Los agrupé, bueno, primero de forma individual y después los agrupé en función de si habían aprobado mi primer filtro o no. O sea, en la convocatoria ordinaria me dan las propuestas, voy trabajando sobre ellas y una vez que ha llegado el momento de definir quién pasa en convocatoria ordinaria o extraordinaria, pues decido quién aprueba y quién no, sobre todo para pasar a la siguiente fase que es el tribunal. Pues es curioso de que los que habían aprobado habían mostrado mucho mayor comunicación con el director que los que habían suspendido. Convocatoria ordinaria, ¿vale? Esta información normalmente se lo suelo dar a los estudiantes para que se mentalicen. Es importante de que el director y los alumnos vayan interaccionando. Si no hay interacción, mi propia experiencia me marca
de que, a ver, podéis ser estupendos, podéis tener una gran capacidad de redacción y una gran capacidad de pensamiento crítico, igualmente con poca conversación con el director os puede servir para poder hacer un TFM, un TFG o una tesis doctoral fantástica. Pero mi propia experiencia me marca de que normalmente no suele ser así, ¿vale? Entonces mentalizaros. Es importante una buena comunicación entre las dos partes, ¿vale? Bueno, y ya con esto espero pensar que tengáis claro mis recomendaciones para empezar un trabajo de este tipo, de esta característica, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.